En un mundo cada vez más digitalizado, donde las amenazas cibernéticas evolucionan a un ritmo alarmante, los ciberseguros se están convirtiendo en una herramienta clave para proteger a empresas y organizaciones. Ya no basta con tener firewalls y antivirus. Hoy, un solo clic en un correo malicioso puede generar pérdidas millonarias. Los ciberseguros ofrecen una capa adicional de respaldo financiero y operativo frente a incidentes como ransomware, fugas de datos o interrupciones tecnológicas. Pero ¿realmente cumplen lo que prometen? ¿Están las empresas preparadas para cumplir con los requisitos que exigen las pólizas? En este programa vamos a explorar qué son los ciberseguros, cómo funcionan, qué cubren y qué no, y qué están cobrando y por qué están cobrando tanta relevancia en los comités de riesgo y seguridad. Todo esto de la mano de nuestro consultor en seguros, Redel Salazar. Redel, bienvenido a VidaVit. Gracias Juan, maravilloso día para todos nuestros oyentes. Es un gusto enorme estar aquí con ustedes. Mi nombre es Redel Salazar, soy agente de seguros y más allá del título universitario de Ingeniería Civil, me considero un acompañante en la vida de las personas, ¿ok? Excelente. Para brindar más que todo tranquilidad. Brindar un seguro no es ofrecer un producto, es brindar tranquilidad y solución real en momentos inesperados, Juan. Estoy Llevo totalmente de acuerdo. 19 años en este camino. Próximamente, en julio de este año, cumplo 20 años y si algo he aprendido es que cada familia, cada emprendedor, cada joven que se inicia tiene una historia diferente. ¿Ok? Mi misión es escucharlos, entenderlos y ayudarlos a construir una red de protección a su medida. ¿Ok? Aparte, romper ese paradigma de que los seguros son complicados, aburridos o que tienen letra pequeña, Juan. Es ¿Ok? verdad. Los seguros no tienen letra pequeña. Cuando entiendes cómo funciona, te das cuenta de que son una herramienta súper poderosa para proteger tu vida y la de los que quieres. Es así. Es así. Encantado de tenerte aquí el día de Gracias a hoy, ti, Juan. doctor Redel. Vamos a abordar el tema de los ciberseguros, que me parece que es un tema que está cobrando mucha relevancia en los últimos años, especialmente por el incremento en ataques, en ciberataques específicamente, y en cómo estos ciberataques han afectado a diversas empresas en el país, bueno, Em- hablando específicamente de Venezuela, ¿no? Empresas grandes, Pero exactamente. últimamente han habido ciertamente una gran cantidad de ataques a empresas reconocidas. ¿Cómo no? Y por supuesto, aún más cantidad de ataques a lo que sería a nivel personal, como lo es el famoso WhatsApp. Ah, vamos a hablar de La eso. famosa María del WhatsApp. Entonces, Vamos a bueno, hablar de todo eso. esto afecta, por supuesto, digamos, la credibilidad de una persona. ¿Cómo no? Entonces, vamos a ver, por lo menos para entrar en materia, me gustaría que nos hablaras un poco de de qué son los ciberseguros, para que las personas que nos están oyendo, que quizás no están relacionadas con este concepto, lo puedan entender, y cómo se diferencia de lo que sería un seguro regular, un seguro de estos, bueno, de toda la vida. ¿Cómo no? Qué maravillosa pregunta, Juan. Vamos a entender que un ciberseguro es un contrato. Empecemos por allí, que protege a una persona o a una empresa si sufre un ataque informático, como robo de datos, virus o fraudes en línea. No se diferencia tanto de un contrato tradicional, si supieras, Ujú. porque es bueno resaltar que un seguro no cubre solamente bienes inmuebles o lo material. Un seguro, un contrato, también busca resguardar lo que no podemos ver, lo que podemos perder y no nos damos cuenta, como la salud o la vida. Son cosas intangibles. Y realmente eh, l- el tema de la identidad Ujú. es información sensible. Son activos valiosos a cualquier nivel, Juan. Y hablemos de algo valioso, como lo que está a la vista de todo, la identidad. ¿No te parece suficientemente valiosa la identidad como para contratar, como para hacer un contrato de seguro, Juan? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero fíjate que eso me genera una duda, ¿no? En el respecto de que, por lo menos, como bien lo mencionabas, el, los seguros buscan cubrir algo que es intangible. Exactamente. Y por lo menos en este caso, digamos que ya tenemos o ya existen ciertos lineamientos para lo que son los seguros de vida
¿ok? Que por supuesto protegen algo intangible como lo es La la vida. vida, Pero en este caso, cuando hablamos de ciberseguros, intentamos proteger la información, los datos de las empresas. En este sentido, ¿consideras que hay o mejor dicho, cómo se podría cuantificar el valor de la información que podría pues, cubrir esta póliza de ciberseguros? mira, es una maravillosa pregunta, Juan. Ciertamente la identidad tiene un número y vamos a dejar de romantizar el tema de la identidad, del nombre, si es bonito, si es largo, si es corto. La identidad tiene un número, porque cuando tú te logueas a través de tu página bancaria, cuando tienes una póliza de seguro, te logueas a través de tu portal, cuando te logueas en el portal de la universidad, en el alma mater, todo eso tiene un valor. ¿Qué pasaría si tú perdieses esa información? Es un intangible, tal como lo es la vida, tal como lo es la salud. Por eso no es tan diferente. Y por eso es que el ciberseguro es posible. O sea, no es posible, es una realidad. Excelente. Excelente. Me parece muy pertinente que lo expliques de esta forma, precisamente porque quizás puede ser muy abstracto poder, digamos, para alguien que trabaja, digamos, dentro del mundo de la alta gerencia de una organización, ¿Cómo no? poder, digamos, cuantificar el tema de la data, porque ciertamente dentro de las empresas lo que principalmente se enfoca es el tema del proceso de negocio, ¿ok? La maquinaria que Exactamente, sí. genera el dinero, pero para que todo esto funcione tiene que tener esa gasolina que es los Un datos. dato. Sin los datos no puedes No, tener tu máquina no hay funcionando. personalización de nada. En este sentido, me gustaría que nos menciones rápidamente cuáles son las coberturas que se ofrecen en estas pólizas de ciberseguro para proteger este tipo de datos. Bueno, en nuestro país, aunque el mercado de ciberseguros aún es limitado, ya que la mayoría de las empresas se dedica a hacer un estudio post-ataque, Ujú. esto quiere decir que cuando ya la base ha sido robada, cuando ya la base fue hackeada. Sin embargo, existen coberturas como lo son responsabilidad por pérdida de datos, costos de recuperación, gastos legales, extorsión cibernética o una palabra que tocabas de mencionar hace un momento, que es ransomware. ¿Ok? Casos donde los atacantes bloquean los sistemas y piden dinero para liberarlo. Y interrupción del negocio, ¿ok? Que es que la empresa deja de operar por culpa de este ataque. Ok, vamos a tener esa idea por ahí al aire, pero por el momento vamos a nuestro segundo segmento musical y la retomamos. Gracias, En breve Juan. regresamos con más de esta interesante conversación con Reyel Salazar, consultor de seguros, aquí en Vida Bit, solo por tu radio web. Ya regresamos. Continuamos con la conversación con Redel Salazar, consultor en seguros. Redel, en el segmento anterior finalizamos conversando un poco sobre cuáles son las coberturas que ofrecen actualmente las pólizas. Ciertamente. Y eso me hace preguntarme, em, ¿cuáles son los requisitos que debe tener una empresa o una organización para poder adquirir este tipo de pólizas de ciberseguro? Juan, es una buena pregunta, porque contratar un ciberseguro o este tipo de contrato no es solo pagar la prima y ya. También hay que demostrar cierto nivel de protección, ¿ok? Tu empresa tiene que tener por lo menos un antivirus, firewall activos, contraseñas seguras, de doble autenticación, ¿ok? Y nos pasa muy comúnmente en el WhatsApp. Copias de seguridad frecuentes, políticas internas de seguridad informática. Cuando hablo de este tipo, a lo mejor suena muy rimbombante lo que son las políticas internas de seguridad, pero es algo así como que, oye, autenticación en 2 pasos, códigos QR, o sea, nada que no se salga del patrón normal, ¿ok? Y actualización constante del sistema, una actualización de tu antivirus normal. Son los requisitos básicos, ¿ok? No es que tienes que tener un gran servidor, no es que tienes que tener un firewall sumamente costoso y elevado, no, no, son requisitos básicos. Sería algo así como seguir una normativa para, o estar apegado a cierta normativa para poder cumplir esos requisitos básicos. Exactamente, es lo mismo que tú puedes tener en tu celular, que es un patrón, una huella, antivirus, es algo es muy sencillo, pero tienes que tenerlo. Es como que salgas con tu celular y no le pongas patrón.
por muy seguro que sea nuestra ciudad, porque lo es. Es así, es así. Y fíjate que es muy, muy interesante lo que comentas, porque si bien siguiendo tu ejemplo del celular, eh, ciertamente uno nunca está exento a que sea víctima de un robo. No, Y por supuesto, lo ideal sería contar con las medidas de seguridad para que, digamos, este delincuente no tenga acceso a lo que está en nuestro teléfono. es así. Incluso en el caso de las laptops, podemos mencionar incluso el uso del cifrado de disco duro para que en caso de que la llegásemos a perder, Excelente. no puedan acceder a nuestra información, ¿no? Y bueno, ya llevándolo un poco más a lo que estamos conversando, me parece súper interesante esto que acabas de mencionar, de estar apegado a un framework, a una metodología, o mejor dicho, una norma, sería la mejor palabra, porque incluso hay diversas normas que se enfocan en varios tipos de negocio. Es así, Por Juan. lo menos la HIPAA, que digamos es una normativa más enfocada en lo que sería la parte médica, que ojo, se implementa principalmente en Estados Unidos, pero eso podemos utilizarlo nosotros para poder Por supuesto. cubrir, o sea, darle un perfil de seguridad a empresas médicas, por Como una ejemplo. guía, exactamente. Exactamente, y como esta tenemos muchas otras, por ejemplo la famosa de la ISO 27000, la 22301. Entonces, me parece muy, muy pertinente lo que estás mencionando porque entonces para poder cubrir, o mejor dicho, para poder adquirir estas pólizas de seguros, tenemos que por lo menos cubrirlas hasta cierto punto. Exactamente, y es lo que te acabo de comentar. Son ciertos requisitos que no solamente se basan en, mira, eh, deseo un contrato de ciberseguro y pago la prima. Y dejo mi computadora sin claves, salgo con el celular sin patrón, no importa si el correo de la empresa tiene autenticación en 2 pasos o no tiene autenticación en 2 pasos. Imagínate ese escenario, Juan. ¿Eso reduciría el valor drásticamente del valor de la póliza o cómo impactaría? Siempre se va a someter a un análisis de riesgo. Mm. Cada compañía tiene su propia política de suscripción a la hora de emitir un contrato. Y todo esto que estamos colocando aquí se somete a un análisis de riesgo. ¿Ok? Pero siempre teniendo esto primeramente. O sea, tienes antivirus, tienes autenticación, tienes patrón. Primeramente eso. Doctor, en base a lo que me comentas, que me parece extremadamente interesante, porque fíjate que en Venezuela no contamos, digamos, con digamos, esa naturaleza de que todas las organizaciones estén certificadas con cierta norma, ¿no? Digamos que vamos en vías hacia eso, pero en base a esta realidad en la que vivimos, en donde no todas las empresas tienen un framework implementado, Ok. una normativa certificada, eh, ¿cómo estaría respondiendo el mercado ante precisamente la falta de inversión en ciberseguridad o esa ausencia en la implementación de un framework de seguridad? Bueno, ¿cómo responde el mercado en nuestro país? Tal como te comenté, más que todo aquí en el país va orientado hacia las empresas. ¿Ok? Ok. Para personas naturales, este tema de la ciberseguridad se encuentra en una etapa inicial. ¿Ok? Sin embargo, obvio, Venezuela tiene un potencial significativo en este ámbito. ¿Ok? Y por eso te decía que, bueno, en este momento, y lo voy a comentar, estoy en la etapa inicial en conjunto de un grupo multidisciplinario que estamos creando un nuevo producto para personas naturales, para pymes, para comerciantes. ¿Ok? Que ellos también puedan tomar este ciberseguro porque cualquier persona que esté, cuando compras en el supermercado y te piden tus datos, ese supermercado es vulnerable y tiene que tomar una póliza. Mm. Así es como está respondiendo el mercado venezolano. Excelente, con nuevas iniciativas para poder cubrir la necesidad. Exactamente, nuevas iniciativas, cubrir la necesidad, porque hay un mercado desatendido. Normalmente aquí en Venezuela se atiende solamente a las empresas grandes. Este Ok. tema de ciberseguridad y tal como lo comentaste al principio en el segmento anterior, empresas importantes en Venezuela que han sufrido ciberataques, eso es lo que se atiende. Y sin embargo se atiende después
después del hackeo, después del ataque, después de que ya no hay más nada que hacer. O sea, de manera reactiva. Lo que sería un caso forense. Lo que sería un caso de forénsica. Exactamente. En cuenta, entendido. Y muy interesante esto que acabas Sí, de mencionar. Tenemos que hablar, tenemos que dedicarle un programa completo a esto nada más. sí, es un mercado desatendido, Juan. Es que cuando te hablo de un mercado desatendido, te hablo por lo menos agresores, por lo menos que podemos conseguir en WhatsApp, una aplicación muy común en todos los celulares. Y para no meternos tan profundamente, María, que te escribe, te quiere vender todo a la vez. Tú no sabes si por robo de identidad es realmente la persona que te está escribiendo. Es cierto. Y eso tiene un costo. Eso tiene un valor. Tu identidad tiene un valor, Juan. Es así. ¿Te has puesto a pensar en eso? De eso cubre el contrato de ciberseguridad. Es así. Vamos a tomar esa idea para continuar en el siguiente bloque, pero por el momento nos vamos a nuestro segmento musical. En breve continuamos con esta interesante conversación aquí en Bit a Bit, solo por tu radio web, la radio que conecta contigo. Y entramos en el segmento final de la conversación con Redel Salazar, consultor en seguros. Gracias, Juan. Doctor Redel, veníamos conversando un tema muy interesante al final del segmento anterior con respecto a el tema de los seguros en personas naturales. Me comentas que, bueno, tienes una iniciativa que está cubriendo ese mercado, pero entonces te pregunto, ahora mismo existen políticas dirigidas, o mejor dicho, pólizas de ciberseguros dirigidas a personas naturales, o esto es algo excepcional. Juan, bueno, mira, actualmente es muy limitado. Ujú. Actualmente en Venezuela es muy limitado el tema de los ciberseguros, de las pólizas para personas naturales. ¿Ok? Somos nosotros, mi grupo, bueno, mi grupo y yo, que estamos en ese desarrollo. Porque la identidad es un activo valioso, Juan. Tanto para una persona natural como para una pyme, como para una empresa, incluso para una panadería, esa información es valiosa. ¿Ok? Ya estamos en la parte final de este desarrollo y deseamos es atender ese mercado. Un mercado que está totalmente desatendido en Venezuela. ¿Ok? Sí hay empresas en Venezuela que se dedican al ciberseguro, pero solamente a la parte empresarial, no a la parte individual de pymes o emprendedores, no lo hay. Excelente, excelente iniciativa. Pero entonces te pregunto, ¿cuál es tu percepción entonces sobre los ciberseguros en el país? Por lo menos hemos hablado en los últimos minutos sobre el tema más de personas naturales, pero a nivel de las organizaciones, ¿cuál consideras que es tu visión sobre la adopción de los ciberseguros? Si es algo que está en auge, lo ves como en un crecimiento bastante lento, o notas interés en el mercado. Bueno, Juan, mira, la adopción sobre este tipo de contratos en Venezuela, en el segmento, como te comenté en el segmento pasado, va orientada a las empresas. Para personas naturales, para estas mismas empresas que contratan, se encuentran en etapa inicial. ¿Ok? Ujú. Sin embargo, obvio, Venezuela, nosotros siempre tenemos potencial, nosotros somos un país pujante y nosotros estamos apuntando a eso. Yo estoy apuntando a eso. ¿Ok? Porque reconocí una necesidad de protección frente a este tipo de amenazas cibernéticas. Eh, como te lo comenté, siempre va a haber agresores. Puede pasar con un niño, puede pasar con un adulto, puede pasar con una empresa. Y parece incluso increíble que no haya que ese mercado esté desatendido, que nadie lo tome para sí mismo. Bueno, nadie no, ya nosotros lo estamos tomando, Juan, ya nosotros lo estamos tomando, porque es preocupante. Es preocupante. La identidad, el phishing, el... Mira, tener, eh, eh, ser popular, tener WhatsApp, te expone a ser víctima de un ataque. Es así, estoy totalmente de acuerdo. E incluso hace poco estaba leyendo una noticia con respecto a nuevos tipos de ataques de phishing que estaban saliendo en relación
a poder vulnerar las defensas de múltiples factores de autenticación de Gmail. Wow. ¿Eso qué quiere decir? Que como personas naturales nos vemos, por supuesto, más susceptibles a caer víctima de esto, porque si ni las propias defensas de Google pueden reconocer que se está llevando a cabo un ataque de phishing, entonces, bueno, si no lo reconocemos, vamos a caer víctimas de eso sí o En sí. cualquier momento. En Entonces, cualquier... ciertamente es un caso preocupante y diría que incluso también para las empresas que utilizan los servicios de Google. Por ejemplo, creo que el servicio de Google se llama Google Workspace o algo así, Ok, que es el donde uno exactamente. puede, si uno tiene una pyme pequeña, uno puede utilizar la plataforma de Google para poder tener toda su infraestructura. Ahí cuando la empresa es bastante pequeña. Entonces quizás también uno pueda verse o pueda ser víctima de ese tipo de ataques, pues teniendo ese tipo de plataformas. Y considero que el tema del ciberseguro, como lo hemos venido conversando hasta el momento, ciertamente propone, digamos, un cierto nivel de, de seguridad, no tanto técnica, sino a nivel financiero. A nivel financiero de que si nuestra data se ve afectada, pues por supuesto vamos a tener un mecanismo para poder cubrirnos. Esto me parece que por supuesto tiene mucha más relevancia ¿Cómo en no? Europa, donde por lo menos está la GRDP, si la memoria no me falla, que es el acrónimo, donde, donde por lo menos las empresas, como bien lo mencionabas, tienen que apegarse a un framework Es así. para que, y si éstas no se apegan a ese framework y sucede un ciberataque, entonces se ven multadas. Wow. Eso por lo menos aquí no está sucediendo por el momento. No, Juan, es que todavía no está sucediendo por el momento, afortunadamente. ¿Ok? Pero vamos a entender que siempre vamos a ser vulnerables a un ataque. Es como cuando nos da gripe. O sea, ciertamente el ciberseguro es como una vacuna. Ok, imaginémoslo así. Te vas a vacunar, ciertamente vas a estar cubierto ante una serie de ataques. Sin embargo, eventualmente, tal como lo acabas de comentar, ahí siempre va a haber alguna persona, esto va evolucionando, que va a burlar o va a vulnerar en este caso los firewalls, los Antivirus. antivirus de Google. Ujú. Ok, siempre va a haber alguien que los va a vulnerar. La cuestión es hasta qué punto tú tienes tolerancia al riesgo, Juan. Sí, es como Sin dicen, un ciberseguro no tienes tolerancia al riesgo. Cualquier ataque puede hacer daño. hay dos tipos de empresas, las que han sido hackeadas y las que no saben que han sido hackeadas. Las que no saben que se va a hackear. Total. Es así, y por lo menos considero que el esquema de trabajo, como bien mencionaba, de Europa es hacia donde nos vamos a dirigir, ¿sabes? Porque em, el, el tema de que existan estas multas, pues obligan a las empresas al cumplimiento de esas normativas. Y precisamente, debido a estas multas, es que el esquema de ciberseguros, por lo menos en Europa, se ve, digamos, ha tenido tanto auge, ha tenido tanto éxito. Principalmente porque los ayudan con el tema de las multas que pueden ser Bueno, contundentes. millonarias en Pueden caso ser de una empresa contundentes. importante. Es así. Por eso, quizás, a mi parecer, a mi humilde visión, quizás por eso el auge de los ciberseguros en el país quizás no ha sido tan arrollador como pudiésemos pensar que es. Juan, estoy de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo y también voy a agregar lo siguiente. Acuérdate que a pesar de que no haya a pesar de que a lo mejor de manera gubernamental no haya una multa, no haya esto, siempre, Juan, va a haber lo siguiente. Alguien sale perdiendo. Y normalmente quien sale perdiendo es ese cliente, es esa persona que estaba incluida en esa data que fue hackeada. Porque no sabemos a dónde va a parar la información. Cuando
un hacker, cuando se hace un ciberataque y hay una brecha de información, no sabemos dónde va a parar eso. Es así. ¿Ok? Es Y así. sin mencionar algunos de los ataques que han habido aquí en el país a empresas importantes. No se sabe dónde va a parar esa información. Es así. Y no solamente eso, sino que esos son los casos que conocemos, pero hay muchos Exactamente. que no se conocen. Red, me gustaría que abordemos mucho más esto, pero nos estamos quedando sin tiempo, que vamos a editar otro programa para poder abordar mucho con más Con profundidad gusto, todo hermano. esto. Pero me gustaría que finalicemos con la pregunta estándar del programa Ok. y es, A ver. ¿qué le recomendarías a las personas que están interesadas en aprender más sobre el mercado asegurador y de los ciberseguros en específicamente? Bueno, Juan, en mi opinión les recomiendo empezar por lo básico. Entender qué riesgos enfrentamos hoy en el mundo digital. Sobre todo cuando eres usuario común, que es lo más normal. Luego podría sugerir acercarse a su agente de seguros y consultar sobre este tipo de productos de ciberseguridad. También hay buenos recursos en línea, hay guías, etcétera. Mi sugerencia más importante es no esperar a tener un problema para informarse. Es así. Muchísimas gracias, Redel, por compartir tus conocimientos con nuestra audiencia. Por favor, danos tus redes sociales para continuar tu trabajo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Red Vines Insurance, ok, me van a conseguir Red color rojo, Insurance seguros en inglés. En Instagram, mi número de teléfono lo puedo dejar por acá, lo dejo Claro, cómo también en tus no. redes sociales, 0424-299-2204. Tal como te acabo de comentar, mi recomendación es no esperar a ser víctimas de un ataque. Es mejor tomar acción, ¿ok? Aprender sobre los ciberseguros es más fácil de lo que parece y puede marcar una gran diferencia. Y complemento eso que dices con la frase de es mejor prevenir que lamentar. Es así. Muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas por acompañarnos el día de hoy. Recuerden visitar nuestras redes sociales, en especial nuestro canal de YouTube, para ver los programas anteriores. Y manténganse atentos a nuestro Instagram para los próximos obsequios que estaremos ofreciendo en conjunto con nuestro aliado Grupo Faster. Cerramos el programa con los créditos merecidos a: en la presidencia, Dani González; en la vicepresidencia, Angélica González; en la dirección general de la estación, Rafael Seijas; en la dirección administrativa, Daniela Villalba; en los controles nos acompaña Ángel Urizar; en producción, Ángela González; y en locución, un servidor, Juan José Pirela Molina. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, @turradioweb, @bitabitradio y @juanjpirela, y en YouTube, @bitabitradio. Sigan en sintonía, que ya continuamos con la programación de tu radio web. Solo en tu radio, la radio que conecta contigo. Hasta la próxima semana.